El árbol que no se apagaba por Laura, mujer narradora. Laura, madre soltera. Había algo especial en esta Navidad. No podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado, en lo que había superado este año. Después de todo, era mi primera Navidad como madre soltera, y aunque la situación no era la ideal, estaba decidida a hacer que fuera lo mejor posible para mi hija, Sofía. Quería que tuviera recuerdos felices, momentos cálidos, como los que yo había tenido cuando era niña. Así que, decidí que iba a ser una Navidad perfecta, aunque fuera solo para nosotras dos. Fui al mercado local, una pequeña feria navideña que se instalaba cada diciembre en el parque del pueblo, y elegí un árbol de Navidad. Era grande, de un verde profundo, con una fragancia que me recordaba a los inviernos de mi niñez. Sofía estaba tan emocionada que no dejaba de saltar alrededor del árbol mientras lo instalábamos en la sala. Pronto, todo quedó cubierto de luces brillantes, adornos coloridos y una estrella dorada en la cima. El árbol era perfecto, y aunque sabía que sería un poco difícil solo con Sofía y yo, me sentía orgullosa de lo que habíamos logrado. Esa noche, Sofía se quedó dormida temprano, como siempre, agotada por todo el entusiasmo del día. Me senté en el sofá, mirándola mientras dormía tranquilamente, rodeada de luces de Navidad. Mi mente comenzó a vagar mientras observaba el árbol, la calidez del ambiente, el olor de las galletas recién horneadas. Sentí una paz que hacía tiempo no experimentaba. Todo parecía tan normal, tan perfecto. Pero entonces, algo extraño ocurrió. Las luces del árbol parpadearon, no de la manera en que las luces de Navidad suelen hacerlo, sino de una forma que me hizo erizar la piel. No fue un parpadeo inocente, sino un titileo irregular, como si algo estuviera manipulando el cableado. Me levanté rápidamente, pensando que tal vez algún interruptor se había soltado o que había algún problema eléctrico, pero cuando me acerqué, vi algo que me heló la sangre. Las luces, en lugar de apagarse, se encendieron más intensamente, de una manera extraña, como si estuvieran iluminando algo más que solo el árbol. Sentí que las sombras en la habitación se alargaban de forma antinatural, moviéndose de un lado a otro, como si tuvieran vida propia. Instintivamente, miré hacia Sofía, que dormía con su cara tranquila y ajena a lo que sucedía, pero la habitación parecía estar cambiando a su alrededor. Mis ojos se desplazaron hacia el árbol, y fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. Un susurro, casi imperceptible, me recorrió la espalda, como si alguien estuviera susurrando cerca de mi oído, pero no había nadie allí. El árbol estaba, moviendo sus ramas, las luces centelleaban con una intensidad creciente, como si el árbol mismo estuviera tomando vida, y en ese momento, algo más ocurrió. La estrella en la cima del árbol, esa misma estrella dorada que había colocado con tanto cuidado, comenzó a girar lentamente, como si fuera impulsada por una fuerza invisible. Mi respiración se aceleró. Estaba sola en la casa, solo Sofía y yo, o eso pensaba. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras me acercaba al árbol, observando las ramas moverse con más rapidez. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al ver que las sombras de la habitación se alargaban, deformándose en formas grotescas que se estiraban hacia mí. No sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que no debía acercarme más. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Las ramas del árbol empezaron a temblar violentamente, y por un momento, pensé que el árbol iba a caer. ¿Qué está pasando?, susurré, mi voz temblorosa. No sabía si lo decía para mí misma o para lo que fuera que estaba en la habitación con nosotras. De repente, el susurro cesó. La habitación quedó sumida en un silencio total. Y en ese silencio, escuché algo aún más aterrador, pasos. Pasos suaves, casi inaudibles, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. La habitación estaba vacía, y Sofía seguía dormida en el sofá, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. El árbol, sin embargo, seguía ahí, inmóvil, pero con algo en sus ramas, algo que no había visto antes. Una figura pequeña, envuelta en sombras, estaba sentada en una de las ramas más altas, observándome. Sus ojos, aunque pequeños, brillaban con un resplandor inquietante. Al principio pensé que era un reflejo de las luces del árbol, pero cuando sus ojos se movieron, supe que no era un reflejo. Era algo, o alguien, que estaba ahí, observándome. El aire en la habitación se volvió denso, casi irrespirable. Mi piel se erizó, y mi mente luchaba por entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién o qué estaba en mi casa? ¿Por qué el árbol parecía estar vivo? ¿Qué era esa figura que me observaba desde las ramas? El susurro regresó, esta vez más fuerte, más claro, y esta vez, lo entendí.
Te estamos esperando, susurró la voz. Has traído el árbol, has traído la maldición. Mis ojos se abrieron de par en par. Todo había comenzado con el árbol, con esa estrella dorada que ahora parecía brillar de una manera macabra. Pero no podía permitir que algo le sucediera a Sofía. No podía permitir que el mal que había despertado se apoderara de mi vida. Debía hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo detenerlo? El árbol no iba a dejarme ir tan fácilmente. El aire se volvía más espeso, más denso. Podía sentir cómo la presión aumentaba, como si la habitación entera estuviera siendo comprimida por algo invisible. Las luces del árbol seguían parpadeando de una manera errática, y la figura en la rama más alta, con esos ojos brillantes, no se movía. Me quedé allí, paralizada, sin saber qué hacer, con la sensación de que algo maligno se estaba apoderando del ambiente. Me miraba con una intensidad que me helaba el alma, pero lo peor de todo era que no podía apartar la vista de ella. Mis ojos se mantenían fijos en esos ojos diminutos, esos ojos que ahora parecían sonreír, una sonrisa siniestra que me llenaba de un terror indescriptible. Los pasos, suaves y casi imperceptibles, continuaron. Aunque no veía a nadie, sentía que algo se acercaba más y más. Algo estaba acechando en la penumbra, al borde de mi visión, algo que no podía comprender ni racionalizar. No podía dejar de mirar el árbol, temía que cualquier movimiento me llevara a algo mucho peor. Mi respiración se hizo más superficial, intentando no hacer ruido, temerosa de que el más mínimo gesto atrajera la atención de la sombra. No entendía lo que estaba sucediendo. El árbol estaba vivo, y algo mucho más oscuro había despertado en su interior. Una pequeña figura, como una muñeca vieja, apareció en la base del tronco, semi-oculta entre las ramas. Estaba cubierta de polvo, como si hubiera estado allí durante años, pero el miedo me impedía acercarme. La muñeca no se movía, pero su presencia me perturbaba profundamente. No era solo su apariencia desordenada, sino la sensación de que estaba observando cada uno de mis movimientos. A lo lejos, un ruido me sobresaltó, un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. No era un ruido común, era el sonido de un objeto golpeando la madera, como si algo estuviera siendo derribado intencionalmente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Rápidamente, me dirigí hacia Sofía, mi hija, aún dormida en el sofá. Al acercarme a ella, sentí el aire volverse más frío, como si un vórtice de hielo estuviera rodeando la habitación. El frío se filtró en mis huesos, dejándome tensa, incapaz de moverme por un instante. Algo en el ambiente me decía que no debía despertar a Sofía, que si lo hacía, la situación empeoraría. De repente, la muñeca que había aparecido en el árbol se movió, no de una manera natural. Sus brazos se levantaron lentamente, y sus ojos, antes vacíos, comenzaron a brillar con una intensidad macabra. La boca de la muñeca se estiró en una sonrisa malévola, una sonrisa que no podía ser humana. El terror me paralizó, pero un impulso irracional me llevó a dar un paso hacia atrás, alejándome de Sofía, alejándome de la muñeca. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo esto? El árbol, las luces, la muñeca, todo estaba conectado de una forma que no podía comprender. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero la lógica se desmoronaba en cuanto veía esa figura en la rama del árbol, esa figura que no podía ser real, no podía ser una pesadilla, no podía ser una alucinación. Estaba demasiado despierta, demasiado consciente de lo que sucedía. Otro ruido, más cercano esta vez, un crujido, el sonido de algo que se rompía en la oscuridad. La muñeca en el árbol comenzó a girar lentamente, como si fuera impulsada por una fuerza sobrenatural, y las ramas del árbol comenzaron a crujir, resonando como si estuvieran cediendo ante algo. El aire estaba cargado, la atmósfera vibraba con una energía oscura y palpable. Todo lo que había creído entender sobre la Navidad, todo lo que había querido para mi hija, se desmoronaba ante mis ojos. El susurro volvió, esa voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El precio debe ser pagado, dijo la voz, clara y fría. El sacrificio es necesario, la maldición no puede ser detenida. Desesperada, miré a mi alrededor, buscando alguna salida. El reloj de la pared marcaba las 3 de la mañana, y en la oscuridad, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Por qué? ¿Por qué había sucedido esto? La figura del árbol, ahora más nítida y más amenazante, comenzó a inclinarse hacia mí. El brillo en sus ojos se intensificó, y sentí como el frío me envolvía por completo. Mi piel se erizó, y sentí que la habitación comenzaba a encogerse a mi alrededor. El terror me invadió, y el aire se hacía más denso, casi irrespirable. Y entonces, la muñeca dejó de sonreír. Su rostro se deformó en una mueca espantosa, y los ojos brillaron con tal intensidad que casi me cegaron. El árbol, ahora completamente inmóvil, parecía observarme, esperando algo. Mi mente entró en pánico. No sabía qué hacer. No podía moverme, no podía gritar. ¿Qué quería? ¿Por qué todo esto?
La respuesta me llegó en ese instante, de manera brutal y clara. El árbol, las luces, la muñeca, todo había sido una trampa, todo había sido una preparación. La Navidad no era un momento de alegría, era un momento de sacrificio. El aire a mi alrededor se había tornado denso, tan denso que cada respiración me costaba más. Era como si cada inhalación me llenara de una presión invisible, como si la atmósfera misma intentara sofocarme. Mis ojos no podían apartarse del árbol, aunque mi cuerpo rogaba que lo hiciera. La figura en la rama más alta, aquella presencia sombría, seguía ahí, fija, inmóvil, pero no era menos aterradora por eso. Cada uno de sus movimientos, por pequeños que fueran, parecía estar calculado. El tiempo se estiraba, se volvía una eternidad. De repente, las luces del árbol brillaron con un resplandor tan intenso que tuve que entrecerrar los ojos. Un sonido metálico, casi como el choque de dos piezas de hierro, resonó en la habitación. Las luces titilaron, y en el parpadeo momentáneo, el árbol cambió. Las sombras en la pared comenzaron a moverse, retorciéndose, como si el mismo árbol las estuviera invocando, como si no solo el árbol estuviera vivo, sino la propia oscuridad. Podía sentirlo en mis huesos, esa pesadez, esa presencia oscura que se cernía sobre mí. Te estamos esperando, la voz resonó de nuevo, más cerca que antes, casi susurrándome al oído. El sacrificio es lo único que puede salvar a tu hija. Mis ojos se agrandaron, mi cuerpo tembló. No podía ser cierto, todo esto tenía que ser una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba con la fuerza de un martillo. El árbol no era solo un árbol, no era solo una decoración navideña. Era la puerta a algo mucho más oscuro, algo más siniestro. Algo había despertado, y ahora no podía detenerse. Miré a Sofía, que seguía dormida en el sofá, ajena a la pesadilla que se desataba a su alrededor. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía salvarla de lo que se había desatado? La maldición que había traído el árbol no solo me amenazaba a mí, sino a ella también. No podía dejar que eso sucediera, no podía perderla. Desesperada, corrí hacia el árbol, sin pensar en las consecuencias. Cada paso que daba parecía ecoar en la oscuridad, como si el suelo mismo me estuviera rechazando. El árbol seguía inmóvil, pero el aire se cargaba con una energía inquietante, como si estuviera esperando que hiciera algo. Otro crujido, más fuerte esta vez, un sonido profundo, como si una de las raíces del árbol estuviera rompiendo el suelo. Me agaché rápidamente y vi algo que nunca habría imaginado. Una grieta había aparecido en el suelo, justo debajo del tronco. De ella salía una niebla oscura, espesa, que parecía tomar forma, como si el suelo estuviera respirando, exhalando una oscuridad malsana que se deslizaba hacia las paredes. Sentí que me atrapaba, como si el aire mismo estuviera vivo, apretándome los pulmones, obligándome a respirar esa oscuridad. La niebla continuó extendiéndose, envolviendo mis pies, subiendo por mis piernas, envolviendo todo lo que tocaba. El frío era insoportable, y la desesperación se apoderaba de mí con cada segundo que pasaba. De repente, la muñeca, esa muñeca que había caído al suelo al principio, se levantó sola, como si fuera un títere controlado por hilos invisibles. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que las luces del árbol, pero ahora la sonrisa que formaba su rostro era aún más macabra, más torcida. De repente, la muñeca comenzó a moverse, acercándose hacia mí con una lentitud antinatural. Mi mente entró en pánico. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía detener esta locura? No había nada que pudiera hacer, ni palabras, ni oraciones, ni súplicas. Todo lo que podía hacer era correr. Pero, al mirarme en el espejo de la sala, vi mi rostro reflejado. Estaba pálida, agotada, como si algo me estuviera drenando por dentro. No podía huir, no podía dejar a Sofía. Y lo peor de todo, no podía salir de la casa. Algo había cerrado las puertas. Algo había sellado las ventanas. Estábamos atrapadas. El sonido de las ramas crujió de nuevo, esta vez de una forma distinta, como si algo estuviera revoloteando entre ellas. Me giré hacia el árbol, viendo cómo las sombras de las ramas se estiraban y retorcían, tomando formas grotescas, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se aceleró. Sentí que algo, alguien, estaba dentro del árbol, algo que no debía estar allí. Las luces parpadearon una vez más, y entonces escuché un ruido que me heló la sangre. Un lamento, un suspiro, que parecía provenir del mismo tronco del árbol, un susurro profundo, gutural, como si el árbol estuviera hablando. Es tarde, dijo la voz, el sacrificio debe cumplirse. No entendía a qué se refería, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Lo único que podía hacer era observar cómo el árbol comenzaba a cambiar. Las ramas se alzaban hacia el techo, y las luces brillaban cada vez más intensamente, como si el árbol estuviera absorbiendo la energía de la casa. La muñeca, ahora en el suelo, levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con una intensidad cegadora. En ese momento supe que el sacrificio no se refería a mí, no era a mí a quien quería, no era a mí a quien esperaban. Era a Sofía.
El aire se volvía más denso, como si cada segundo que pasaba sumiera la casa en un abismo cada vez más oscuro. Sofía seguía dormida, ajena a lo que sucedía, pero yo sabía que no podía confiar en que todo permaneciera así. Mi mente estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de actuar. La muñeca seguía allí, en el suelo, con esos ojos brillando en la oscuridad. Ya no era solo un objeto, era una presencia palpable, una fuerza que sentía como un peso sobre mi pecho. Esa sonrisa torcida y maligna era la que me observaba ahora. Mi corazón latía con fuerza. Algo me decía que debía hacer algo, que el sacrificio ya estaba en marcha y que no podía seguir siendo una espectadora. Si no hacía algo pronto, si no detenía esta locura, perdería a Sofía, perdería todo lo que amaba. Una ráfaga de frío recorrió la habitación, como si el mismo árbol estuviera respirando, soplando hacia mí. El aire olía a tierra mojada y a muerte. Cada paso que daba me llevaba más lejos de mi propia cordura. La figura en el árbol ya no era solo una sombra, se había convertido en algo tangible, algo que me observaba, algo que me estaba esperando. Un suave susurro que provenía del árbol, como un murmuro de algo que se arrastra en la oscuridad. La voz volvió a resonar en mi mente, esta vez con más fuerza, más insistente. La oscuridad ya está aquí, no puedes escapar. Mis piernas temblaban, pero aún me acercaba al árbol. Cada paso era más difícil que el anterior. Las luces del árbol brillaban con una intensidad cegadora. Las sombras alrededor de la sala se alargaban, como si las ramas del árbol estuvieran alcanzando cada rincón, cada grieta. El suelo bajo mis pies parecía volverse más suave, como si fuera de barro o de algo blando. Miré hacia abajo y vi cómo la niebla de antes empezaba a elevarse, cubriendo mis pies, subiendo por mis piernas. Sofía, mi hija, ella estaba en peligro. La voz me lo había dicho claramente, el sacrificio debía ser cumplido, y estaba claro que ella era la elegida. Me sentí como una madre impotente, una madre que no podía proteger a su hija. El miedo me paralizaba, pero el amor que sentía por Sofía me empujó a actuar, a no rendirme. De repente, un fuerte crujido me sacó de mi trance. El sonido venía del árbol. Esta vez fue más fuerte, más brutal. Una de las ramas se había roto, cayendo con un golpe sordo al suelo. La niebla a mis pies se intensificó, cubriéndome completamente hasta las rodillas. Mi respiración se hizo más errática. Algo estaba sucediendo. El árbol comenzaba a moverse. Las ramas se contorsionaron hacia arriba y hacia abajo, como si fueran tentáculos, como si tuvieran vida propia. Los ojos de la muñeca brillaban aún más, ahora con un fulgor de odio. Mi mente se nublaba. No podía pensar con claridad, pero algo dentro de mí, alguna chispa de lucidez, me decía que debía alejar a Sofía de allí, debía alejarla de esa maldición. Al girarme hacia ella, vi que su rostro, antes sereno, ahora se fruncía en una expresión de incomodidad. Mi corazón dio un vuelco. Sofía comenzaba a moverse en el sofá. Estaba despertando. En sus ojos aún había sueño, pero algo estaba cambiando en su rostro. Era como si ella también sintiera la presencia del árbol, como si la maldición la hubiera tocado. La niebla se retorcía a su alrededor, y un susurro flotó en el aire, esta vez más fuerte, más claro. Es su destino. El terror se apoderó de mí. No sabía si ella estaba consciente de lo que estaba sucediendo o si era solo un efecto del sueño, pero algo le estaba sucediendo. La niña que yo amaba estaba en peligro, y mi mente ya no podía entender nada. Todo lo que sabía era que tenía que actuar, tenía que detener la fuerza que estaba tomando control sobre ella. Me acerqué rápidamente al sofá y la sacudí con suavidad, intentando despertarla, intentando liberarla de ese embrujo, pero fue en ese momento cuando el árbol comenzó a cambiar. Aquellas ramas se alzaron, y el tronco del árbol comenzó a agitarse, como si algo estuviera intentando salir desde su interior. Una grieta profunda se abrió a lo largo del tronco, y de allí emergió una sombra, una figura que apenas pude distinguir en medio de la niebla. El sonido de algo arrastrándose, algo pesado, me hizo retroceder. Era como si la misma tierra hubiera comenzado a respirar, a moverse, a cobrar vida propia. Mis ojos no podían apartarse de la grieta, de la sombra que surgía, como si fuera un ente del más allá, algo antiguo, algo que había estado esperando. Es tarde, dijo la voz, esta vez con una claridad que resonó en mi pecho. El sacrificio es necesario. La oscuridad ha reclamado su precio. Las luces del árbol se intensificaron, iluminando todo a su alrededor con una luz cegadora. Vi cómo la muñeca comenzó a levitar en el aire, flotando hacia el centro de la sala, rodeada de una niebla oscura. Sentí cómo el suelo bajo mis pies se desvanecía, cómo el mundo se quebraba a mi alrededor. Sofía seguía dormida, pero su rostro ahora reflejaba un dolor indescriptible, como si estuviera siendo arrastrada hacia algún lugar muy lejano. Era demasiado tarde para huir, solo quedaba una cosa por hacer. Debía enfrentar la oscuridad. Sin importarme lo que sucediera, debía enfrentar al árbol, enfrentar lo que había desatado. Si no lo hacía, perdería a mi hija. El aire se espesaba cada vez más, no podía respirar con normalidad.
Cada inhalación parecía más difícil que la anterior, como si algo estuviera absorbiendo el oxígeno de la habitación. El árbol continuaba en su extraña vibración, las luces titilando más intensamente mientras la sombra que emergía de la grieta en su tronco tomaba forma, como un ente formado de pura oscuridad. El sonido que emitía era bajo, gutural, como si 1000 voces susurraran al unísono, pero cada palabra se deshacía antes de llegar a mis oídos. Mi corazón latía tan fuerte que creía que podría escuchar su golpeteo en toda la casa, como si el mismo sonido fuera un presagio. La muñeca levitaba frente a mí, sus ojos fijos en los míos, brillando con una intensidad casi insoportable. Las luces del árbol parpadeaban, y una sombra macabra avanzaba hacia Sofía, atrapada en el sofá, como si una fuerza invisible la estuviera tomando y arrastrando. El crujido resonó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Fue como un rugido, profundo y aterrador, que se sintió en mis huesos. El árbol comenzó a moverse. No era solo la vibración de las ramas, sino todo el tronco que parecía retorcerse, como si estuviera vivo, como si tuviera voluntad propia. Mi cuerpo se tensó, y un escalofrío recorrió mi espalda. El ser que emergía de la grieta parecía tomar forma humana, pero con una malevolencia palpable que hacía que todo en la habitación se congelara. Lo que estaba frente a mí no era humano. No lo era en absoluto. Su piel era de un color gris oscuro, arrugada y con un brillo espectral. Sus ojos brillaban con una luz anaranjada, como si fuera una criatura nacida de las entrañas de la oscuridad misma. Mi respiración se detuvo por un momento, como si el miedo estuviera apoderándose de mi cuerpo. Era esto lo que había estado esperando. Era este el ser que había estado buscando un sacrificio. Ven, dijo una voz que parecía surgir desde el fondo del mismo árbol. Ven a mí, el precio debe ser pagado. No sabía qué hacer. Mi mente estaba bloqueada, aterrada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Pero sabía una cosa. No podía dejar que Sofía fuera la que pagara ese precio. No podía dejar que la maldición cumpliera su propósito. Mi hija no debía hacer el sacrificio. Me lancé hacia ella con todas mis fuerzas. El frío, la niebla, el miedo, todo parecía desvanecerse mientras corría hacia Sofía, sujetándola con fuerza, levantándola del sofá. Pero tan pronto como mis manos tocaron su brazo, sentí como una corriente fría y extraña me recorría, como si estuviera tocando algo que no era de este mundo. Sofía comenzó a moverse, como si la sombra que emergía del árbol la estuviera atrayendo, como si una fuerza invisible estuviera tirando de ella hacia el tronco. Aquí, murmuró el ser, mientras su figura se acercaba a nosotros con pasos lentos pero seguros. No hay forma de escapar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía rendirme. No podía. Si sucumbía al miedo, perdería a mi hija para siempre. Luché, levantando a Sofía en mis brazos, aunque el peso de la oscuridad parecía estar empujándome hacia abajo. Miré una vez más al árbol, y fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Vi el destello de lo que quedaba de mi esperanza, como una chispa en la oscuridad. No, grité, con todas mis fuerzas, no te la llevarás. El ser en el árbol sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, sino de desesperación. El árbol tembló violentamente, las luces parpadearon de nuevo, esta vez deslumbrantes. Las sombras comenzaron a retorcerse y a multiplicarse, pero no fue la oscuridad la que me invadió esta vez, sino una extraña luz. Era tenue, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. El árbol había comenzado a luchar contra el ser que lo habitaba, como si fuera una entidad ajena, algo que había tomado su forma, pero que no pertenecía realmente a él. Las ramas comenzaron a moverse con rapidez, golpeando el aire como si fueran látigos, y la sombra se desvaneció, retrocediendo con rapidez. El ser comenzó a gritar, un sonido desgarrador que hizo que el suelo temblara bajo mis pies. La muñeca flotó hacia el centro de la sala y comenzó a girar, cada vez más rápido, como si fuera parte del conflicto entre las dos fuerzas. Las luces del árbol parpadeaban con intensidad, y el ser en la grieta emitió un rugido final, antes de desaparecer de repente. Dejé a Sofía en el sofá, respirando con dificultad. La niebla en el suelo comenzó a disiparse, y el aire pareció volverse menos denso. Estaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en esa oscuridad, pero por alguna razón, algo dentro de mí me decía que esto aún no había terminado. El árbol seguía ahí, inmóvil, pero sabía que no podía bajar la guardia. Algo había cambiado, pero no estaba seguro de si era para mejor. El sonido de las luces del árbol ahora era sordo, apagado. La habitación parecía haber vuelto a la normalidad, pero no podía sentirme tranquila. Algo seguía acechando. La sombra que había intentado tomar la vida de mi hija no había sido destruida por completo. Solo se había alejado por un momento, pero en el fondo de mi ser sabía que aún seguía allí, esperando su oportunidad para regresar. El aire se despejó, pero el silencio resultaba aún más ominoso.
Las luces del árbol, que antes parpadeaban sin control, ahora permanecían fijas, iluminando la habitación con una luz fría y vacía. Sofía seguía dormida, ajena a todo lo que había sucedido, pero yo no podía dejar de mirar el árbol. Algo seguía allí, una presencia, algo que acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Las ramas se balanceaban levemente, pero no de la forma en que lo hacía antes. Ahora era como si fueran extremidades vivas, esperando un movimiento, esperando la orden para atacar. Mi mente estaba abrumada, pero mi cuerpo, agotado y tembloroso, me obligaba a actuar. Sabía que, aunque por un momento parecía que la amenaza se había desvanecido, el verdadero peligro aún estaba al acecho. El ser que había emergido del árbol no se había ido por completo. Algo en su mirada me decía que esto no había terminado. La pesadilla continuaba. Un sonido, suave y casi imperceptible, hizo que el vello de mi piel se erizara. Venía del árbol, como un crujido, pero esta vez no eran las ramas las que se movían. Era algo más, algo profundo, algo que resonaba en el centro del tronco, como si estuviera gestándose algo. El sonido era casi musical, como si el árbol estuviera recitando una melodía macabra, algo antiguo y olvidado. Un temblor recorrió el suelo bajo mis pies, como si la casa misma estuviera sintiendo la presencia del ser que habitaba en el árbol. El frío volvió a apoderarse de la habitación, y pude ver cómo una niebla espesa comenzaba a llenar el aire, bajando desde el techo y rodeando el árbol. No era solo niebla, era algo más, algo que parecía estar tomando forma. Las sombras crecían, alargándose hacia el centro de la sala, como si el árbol estuviera abriendo una puerta hacia otro mundo, uno del que no podía escapar. Mi respiración se aceleró. Sabía que el ser estaba cerca, pero no lo veía. El frío era ahora insoportable, y podía sentir cómo la oscuridad intentaba envolverme, ahogarme. La muñeca, que había quedado flotando en el aire, ahora descendía lentamente hacia el suelo. Sus ojos seguían fijos en mí, y su sonrisa torcida me provocaba un escalofrío. A lo lejos, oí un susurro. No podía distinguir las palabras, pero era claro que provenía de dentro del árbol. No era un susurro normal. Era un eco, como si alguien o algo estuviera llamándome desde el otro lado. Mis piernas temblaban, y el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero algo en mi interior me obligaba a resistir, a mantenerme firme. No podía dejarme vencer por el miedo. Me acerqué al árbol, aunque sabía que lo que estaba haciendo no era sensato. La sensación de que algo me observaba me envolvía por completo. Mis manos sudaban y mi pulso se aceleraba. El ser no quería que me acercara, lo sabía. Cada paso que daba parecía hacer que las sombras se alargaran aún más, envolviéndome en un abrazo frío y mortal. Un rugido bajo, como el crujido de una puerta vieja siendo forzada, retumbó en la habitación. Las luces del árbol se apagaron por un instante, y cuando se encendieron de nuevo, todo había cambiado. El tronco, que antes parecía sólido, ahora estaba marcado por grietas profundas, y de ellas comenzaban a salir pequeños hilos de niebla oscura. La habitación estaba invadida por una energía maligna, como si la casa misma estuviera siendo tomada por una fuerza sobrenatural. Sofía despertó con un grito. Era un sonido de desesperación, algo que jamás había escuchado en su voz. Mi corazón se detuvo por un momento al verla levantarse del sofá, sus ojos desorbitados, buscando algo, pero sin encontrarlo. Su cuerpo estaba rígido, como si una fuerza ajena estuviera controlándola. Sus manos se alzaron hacia el árbol, y pude ver en su rostro una expresión de horror. El ser había comenzado a tomar su cuerpo, a controlarla. No, Sofía, no, grité, corriendo hacia ella, pero no pude alcanzarla. La niebla me envolvía, haciéndome más lenta, más pesada. El árbol parecía cobrar vida, y las ramas comenzaron a moverse, extendiéndose hacia Sofía, hacia mi hija. Es tarde, susurró una voz que provenía del tronco del árbol. Era la misma voz que había oído antes, la que me había amenazado, la que había hablado desde las sombras. Ella es la elegida. El precio ha sido reclamado. No podía dejar que Sofía fuera sacrificada, no podía, pero cada vez que intentaba acercarme, las ramas del árbol se alzaban, golpeando el aire con fuerza. La niebla me cegaba, me hacía perder el rumbo. Mi mente luchaba por encontrar una solución, pero el miedo y la desesperación me cegaban. Sofía, grité de nuevo, pero mi voz parecía perderse en la niebla. De repente, algo cambió. La luz del árbol comenzó a intensificarse, pero de una manera diferente. Ya no era la luz fría y vacía que había estado emanando, sino algo más cálido, algo más humano. Miré hacia el tronco, donde la grieta se había abierto aún más. Algo estaba saliendo de allí, algo que no podía identificar. Pero no era el ser oscuro que había visto antes. Esta vez era algo diferente, algo que parecía estar luchando contra la maldición del árbol. El sonido de las luces explotando llenó la habitación, seguido por un fuerte crujido, como si el árbol estuviera colapsando. La sombra, que hasta ahora había estado presente, comenzó a disiparse, como si algo la estuviera desterrando.
Sofía cayó al suelo, y por un instante, creí que todo había terminado. La niebla comenzó a despejarse, y el aire se hizo menos pesado, pero sabía que el árbol aún no estaba vencido. Algo aún quedaba en él, algo oscuro, algo que todavía acechaba desde las profundidades del tronco. El aire se volvió más denso, y aunque las luces del árbol seguían apagadas, la sensación de que algo terrible acechaba en la oscuridad se intensificó. El árbol no estaba completamente destruido. Había algo en sus ramas, algo más allá de lo físico. Algo que no solo residía en el árbol, sino en el mismo espacio que nos rodeaba. La casa parecía haber sido invadida por un mal antiguo, un mal que no se apaga con el simple paso del tiempo. Sofía seguía en el suelo, inmóvil, estaba completamente tranquila, como si su mente se hubiera desconectado de la realidad. Me arrodillé junto a ella, buscando una señal de vida, algo que me indicara que aún podía salvarla. Mi corazón latía desbocado, y el frío que sentía calaba mis huesos, pero no era un frío físico, era un frío que emanaba desde dentro, como si la oscuridad misma estuviera tocando mi alma. Un fuerte estruendo resonó desde el fondo de la casa, proveniente del piso superior. El ruido parecía haber atravesado las paredes, retumbando en mis oídos. Mi cuerpo se tensó al instante. Ese sonido no era normal, no era solo un simple crujido de la casa, era algo mucho más profundo, algo que respondía al llamado de la oscuridad. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. La casa parecía normal, aunque yo sabía que no lo estaba. Algo había cambiado. No podía confiar en mis sentidos, ni siquiera en mis pensamientos. Cada rincón de la habitación parecía estar mirando hacia mí, esperando. La sombra del árbol seguía proyectándose sobre la pared, más larga y más oscura que antes. Me levanté de un salto, sin pensarlo. Tenía que sacar a Sofía de ahí, pero no podía dejarla sola. El pánico me invadió, pero mi instinto maternal me impulsaba a actuar. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Tomé a Sofía en mis brazos, con la esperanza de que, al menos, su cuerpo aún respondiera a mi toque. Pero al hacerlo, el peso de su cuerpo se sintió extraño, como si estuviera más pesado de lo normal. Era como si la niña que había conocido ya no estuviera allí. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que algo extraño había sucedido. No era solo el árbol lo que estaba poseyendo la casa, era algo mucho más grande, algo que había empezado con la muñeca, con las luces, y que ahora se había apoderado de la misma esencia de mi hija. El susurro comenzó de nuevo. Esta vez no era desde el árbol, sino desde las paredes, desde el techo. Parecía rodearme, cercarme, como si la casa estuviera viva, respirando en la misma oscuridad. No había dónde esconderse, no había cómo escapar, la casa había sido tomada. Otro estruendo más fuerte sacudió el piso bajo mis pies. Esta vez, las luces del árbol parpadearon con más fuerza, y las sombras que proyectaba se alargaron aún más. Parecía como si el árbol estuviera llamando a algo, como si estuviera a punto de invocar algo mucho más siniestro. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que las ramas del árbol se movían nuevamente. No era un movimiento natural. Las ramas se extendían, como si fueran tentáculos, buscando algo. El tronco crujió, y el aire se volvió aún más espeso. Sentí como la presión sobre mi pecho aumentaba, como si todo mi ser estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. Miré a Sofía. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos estaban cerrados, y su respiración era irregular. La sensación de que algo la estaba controlando se volvía más fuerte con cada segundo que pasaba. Sentí una punzada de desesperación. ¿Era ella la causa de todo esto? ¿Era ella quien había traído esta oscuridad sobre nosotros? No podía quedarme allí, sin hacer nada. Tenía que salir, tenía que encontrar una forma de escapar. Pero justo cuando comencé a moverme hacia la puerta, el sonido de las ramas crujió con una fuerza descomunal, y el suelo tembló bajo mis pies. El árbol comenzó a convulsionar, y las sombras se alzaron hacia el techo, llenando cada rincón de la habitación. La niebla que había comenzado a disiparse regresó, más espesa que antes. El sonido de las ramas rompiendo llenó la habitación, como si la casa misma estuviera desgarrándose. La niebla se volvió aún más densa, envolviéndome por completo. Ya no podía ver nada. No podía respirar. El aire se volvía más espeso, más frío. No sabía si aún estaba en la misma habitación o si había sido arrastrada a otro lugar. Solo podía escuchar el crujido del árbol, el sonido de algo acercándose, algo oscuro y antiguo. La sensación de que algo estaba tomando forma a mi alrededor me golpeó con fuerza. Estaba atrapada. No sabía cómo, pero sabía que no iba a salir de allí si no hacía algo pronto. Sofía seguía en mis brazos, pero su cuerpo estaba más frío que nunca. Su respiración era irregular, y sus ojos se abrieron de repente, pero no eran sus ojos los que vi, eran ojos oscuros, vacíos, como si algo más estuviera mirándome a través de ella. Sofía, grité, pero no me respondió. El ser que había tomado su cuerpo no me dejaba acercarme. El árbol había abierto una grieta, y desde allí salía una energía oscura que me envolvía por completo.
Un último estruendo sacudió la casa. El árbol parecía haber alcanzado su punto máximo, y la grieta en el tronco se abrió por completo. Una luz oscura emanó de su interior, iluminando la habitación con una intensidad cegadora. En ese instante, sentí una fuerza desconocida tomar el control de mis movimientos, obligándome a mirar hacia el árbol. Una voz resonó en mi mente, suave pero llena de una autoridad temible. Es el momento, Laura, todo tiene su precio. La luz oscura emanaba del árbol como una neblina, engulléndolo todo. Mi cuerpo se sentía como si fuera una marioneta, controlado por algo que no entendía. Sofía, o lo que quedaba de ella, no se movía, pero sus ojos, esos ojos vacíos, se clavaban en los míos con una intensidad inhumana. Podía escuchar una voz en mi mente, susurrando palabras ininteligibles, como un eco distante, pero cercano al mismo tiempo. De repente, el aire comenzó a vibrar. Aquella sensación de presión que había estado sobre mi pecho se intensificó. Era como si toda la casa estuviera absorbiendo mi energía, dejándome débil, vulnerable. Miré alrededor, pero la niebla que llenaba la habitación ahora era tan densa que no podía ver nada más allá de 1 metro. La oscuridad se cerraba como un abrazo mortal. Un sonido inconfundible, como un crujido metálico, resonó desde las profundidades de la casa. Algo estaba moviéndose, algo que no debería estar allí. El sonido se acercaba, cada vez más fuerte, más cercano. Mis pensamientos comenzaron a nublarse, mi mente luchaba por mantenerse alerta, pero la niebla me envolvía con cada respiración, llevándome a un estado de confusión total. De repente, Sofía habló. Su voz no era la de mi hija, no tenía la dulzura que siempre la había caracterizado. La voz que salió de su boca era áspera, grave, como si no perteneciera a un ser humano. Estás demasiado tarde, dijo, sus palabras llenas de un veneno sutil, como si estuviera advirtiéndome de algo que ya había pasado, de algo que ya no tenía remedio. Su mirada vacía seguía fija en mí, y el terror creció dentro de mí al darme cuenta de que estaba hablando, pero no estaba en control de sus palabras. Era la entidad dentro de ella la que me hablaba, una entidad oscura, que había estado esperando este momento. Todo tiene su precio, Laura, continuó la voz, y tú lo sabes mejor que nadie. El suelo tembló bajo mis pies, y el árbol comenzó a vibrar con una intensidad tan fuerte que las ramas se estremecían, como si estuvieran a punto de quebrarse, pero no lo hicieron. En lugar de eso, las ramas comenzaron a alargarse, extendiéndose más allá de su base, como si se estuvieran moviendo por voluntad propia. Un crujido fuerte, seguido por el sonido de un golpe sordo, recorrió toda la casa. El árbol, en su expansión, golpeó la pared con una fuerza brutal. La casa tembló, y sentí como mi cuerpo era arrastrado hacia la oscuridad que provenía del árbol. No pude resistirme. Era como si las raíces del árbol estuvieran buscando algo, algo que me perteneciera. Un grito ahogado salió de mi garganta mientras me caía al suelo. La fuerza invisible que me controlaba me arrastraba cada vez más cerca del tronco. A través de la niebla, pude ver cómo las ramas del árbol se acercaban, como garras, y no pude evitar el horror que se apoderaba de mí. Sabía lo que iba a suceder. Algo, o alguien, estaba tomando el control de mi ser, y lo peor de todo es que parecía no haber nada que pudiera hacer para detenerlo. La luz oscura del árbol creció aún más, envolviéndome completamente. Podía escuchar un murmullo, una voz que no era humana, que me hablaba en un idioma desconocido. Era como si intentara comunicar algo, pero no podía entenderlo. Cada palabra me causaba una sensación de frío profundo, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo sin fin. Sofía seguía en el suelo, sin moverse, pero su rostro se había transformado. Ya no era el rostro de mi hija. Había algo más en sus rasgos, algo oscuro y retorcido, como si la esencia de la niña que había conocido se hubiera desvanecido, y ahora solo quedaba una sombra de lo que alguna vez fue. Es la tradición, Laura, dijo la voz, y pude sentir cómo la presencia que ocupaba el cuerpo de Sofía se acercaba más a mí. El sacrificio debe ser hecho, y tú eres el elegido. El aire se volvió más espeso, casi denso como el humo. No podía respirar, no podía pensar con claridad. Estaba atrapada, y no había salida. Las sombras del árbol se alzaban sobre mí, como si fueran parte de la misma entidad que me había arrastrado a su dominio. Y luego, todo quedó en silencio. Un sonido lejano, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era un susurro suave, como si la casa misma estuviera respirando. Me giré, pero no vi nada. Sin embargo, sentí que algo me observaba, algo que no quería que viera. Era un presagio de lo que estaba a punto de suceder. Con un último esfuerzo, levanté la vista hacia el árbol, y en su interior, pude ver algo. Un resplandor débil, casi imperceptible. Era como si el árbol estuviera emanando una luz desde su interior, una luz oscura que me absorbía lentamente. Y en ese resplandor, vi algo que me heló la sangre, la muñeca. La muñeca estaba de pie frente al árbol, en su posición original, mirando hacia mí con sus ojos vacíos. Pero algo había cambiado. La muñeca ya no parecía inofensiva. Ahora era parte del ritual.
Estaba allí, esperando a que tomara mi decisión, mi sacrificio, mi destino. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso adelante, dijo la voz en mi mente, y todo se resolverá. La niebla oscura que llenaba la habitación parecía tener vida propia, serpenteando a su alrededor, envolviéndome como una niebla espesa e imparable. El aire estaba cargado de una tensión indescriptible, y por un momento, pensé que mi mente había llegado al límite. Todo era un torbellino de imágenes y sonidos que se mezclaban, pero no podía apartar la mirada de la muñeca, que ahora parecía moverse, como si estuviera esperando mi reacción. Un paso hacia adelante. Eso fue lo que me dijo la voz. El árbol susurraba, sus ramas se estiraban hacia el techo, y el eco de mis respiraciones se hacía cada vez más pesado. Sabía que no podía escapar. Las puertas estaban cerradas, y las ventanas, cubiertas por una capa de niebla tan espesa que no podía ver el exterior. La única salida era esa, enfrentándome al árbol, al sacrificio, al horror. Un golpe sordo, pesado, retumbó en la casa. No era el árbol esta vez. No, era algo más, algo que se acercaba con pasos decididos, y lo sentí bajo mis pies, como si el suelo mismo se estuviera abriendo. El sonido venía de arriba, de la planta superior. El piso crujió bajo el peso de algo, o alguien, que se movía por allí. Algo estaba descendiendo hacia mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía en el pecho. El miedo se apoderó de mí, y por un momento pensé que me desmayaría, pero no podía rendirme. No mientras Sofía, mi hija, mi única razón para seguir viva, estuviera allí, atrapada, en esa forma que no era ella. Da un paso, insistió la voz, y esta vez, me pareció que venía de todas partes. Era imposible decir de dónde provenía, como si el árbol mismo estuviera hablando a través de la casa. Apreté los dientes y di un paso, vacilante, hacia adelante. Mi cuerpo se movió de forma autónoma, como si no estuviera en control de mis propios músculos. La niebla se disipó un poco, y pude ver el árbol más de cerca. Su tronco era grueso, oscuro, como una sombra que se estiraba hacia el techo, y las ramas parecían estar temblando, como si estuvieran vivas. El aire se cargaba con un zumbido bajo, como una vibración que me perforaba los oídos. Entonces, lo vi, un par de ojos oscuros, brillando con una luz propia, me observaban desde dentro del tronco. Un par de ojos que no pertenecían a ningún ser humano. Eran ojos de algo antiguo, algo que había estado esperando aquí, esperando el momento exacto para despertar. Mis piernas temblaban bajo el peso de la revelación. El árbol no solo era un árbol, era un portal, una conexión entre este mundo y algo mucho más oscuro. De repente, el sonido de los pasos se intensificó. El crujido del piso superior me sobresaltó. Algo descendía, acercándose a la planta baja. No era un ser humano, era algo mucho más siniestro. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando me di cuenta de que no estaba sola. No solo Sofía estaba atrapada en esa casa, algo más estaba acechando, algo mucho más peligroso. El árbol comenzó a crujir con fuerza, sus ramas sacudiéndose violentamente, como si algo estuviera tratando de liberarse desde su interior. Una sombra oscura se proyectó sobre el suelo, deformándose, distorsionándose. No era una sombra normal. Era la sombra de algo que no debía existir, algo que solo podía provenir del abismo. Todo está preparado, dijo la voz, ahora más fuerte, más clara. Ahora, tú decides, solo tienes que dar un paso más. Libéranos, Laura. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba la figura de Sofía. Su rostro ya no era el de mi hija. Era una máscara de horror, su piel pálida y sus ojos vacíos llenos de desesperación. Ella me miraba con una expresión vacía, como si estuviera pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo, no había nada más allá de esos ojos. Mi hija ya no estaba allí. Da un paso más, y todo se resolverá, insistió la voz, y esta vez, las palabras resonaron en cada rincón de la casa, como un eco que no se desvanecía. Hazlo por ella. La niebla se espesó nuevamente, casi impidiendo que pudiera respirar. Mi mente estaba al borde del colapso. El miedo me estaba consumiendo. ¿Qué hacer? ¿Acaso podía confiar en una voz que provenía del mismo lugar que el mal que me rodeaba? ¿Podía liberarme de esto sin perder mi alma? La presión aumentaba. Podía sentir cómo las raíces del árbol se retorcían bajo mis pies, como si se estuvieran aferrando a mí, sujetándome en su lugar. Las paredes de la casa parecían desmoronarse a mi alrededor, y las luces del árbol brillaban con un resplandor macabro que me cegaba. Y en ese momento, supe que no podía dar el siguiente paso. La casa parecía retorcerse a mi alrededor. Cada respiro que tomaba era más difícil que el anterior, como si el aire estuviera siendo absorbido por algo invisible y maligno. La presión en mi pecho aumentaba, y mis piernas ya no podían sostenerme. Me caí de rodillas, pero no dejé de mirar al árbol, al horror que se manifestaba ante mí. Un sonido sordo, como un fuerte retumbido, resonó desde el fondo de la casa. No venía de las paredes ni del techo. Era más profundo, como si el suelo mismo estuviera reaccionando a la presencia que había sido despertada.
No sabía qué era, pero lo sentía cerca, acercándose rápidamente. Los pasos pesados, arrastrándose, chocaban con el suelo, haciendo que cada fibra de mi ser se retorciera de terror. Algo estaba ahí, al acecho. Miré a Sofía, quien ahora estaba más cerca. Aunque su cuerpo no se movía, algo en su rostro había cambiado. Ya no era un rostro inerte y vacío. Había un atisbo de reconocimiento en sus ojos, una sombra de la niña que había sido. Pero esa chispa se extinguió rápidamente. Algo, o alguien, estaba tomando su lugar. Sofía, grité, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. Vuelve, por favor, vuelve. Pero no respondió. La niebla que llenaba la habitación se espesó aún más, como si todo a mi alrededor estuviera cediendo al poder oscuro que emanaba del árbol. Las raíces del árbol comenzaron a sobresalir del suelo, extendiéndose por la casa como serpientes que buscaban algo más que un simple lugar donde crecer. Cada ramificación parecía querer atraparme, detenerme en mi huida. Y en ese momento, lo entendí, no era un árbol común. Era un portal, una puerta que unía nuestro mundo con otro mucho más oscuro, un lugar donde las almas eran atrapadas, corrompidas, y luego transformadas en algo peor que la muerte misma. El eco de los pasos resonó una vez más. El sonido ya no era un crujido lejano. Ahora, los pasos se sentían como si estuvieran justo a mi lado, acercándose con cada segundo. Mi cuerpo temblaba, pero no podía moverme. La niebla me tenía prisionera. Las ramas del árbol se extendían como garras, y el suelo bajo mis pies parecía ceder. De repente, una fuerza invisible me levantó del suelo, haciendo que mi cuerpo flotara a unos pocos centímetros del suelo. La niebla comenzó a disolverse lentamente, revelando la figura que se acercaba. Una sombra alta y delgada, envuelta en una capa oscura, con una cabeza que se movía de manera antinatural, girando de forma espiral, como si tuviera más de un rostro. No podía distinguir sus rasgos, pero sentí un frío mortal emanando de ella, un frío que helaba mi alma. La entidad sonrió, sus dientes afilados brillaban en la oscuridad. Has elegido bien, dijo, su voz una mezcla de susurros y ecos, has dado el paso. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al escuchar sus palabras. Era como si cada fibra de mi ser estuviera gritando por huir, pero no podía, estaba atrapada, completamente atrapada. Pero no importa, continuó la voz, que parecía provenir de todas partes a la vez. El sacrificio ya ha sido hecho, el árbol ya ha tomado lo que le pertenece. Las ramas del árbol se alzaron hacia el techo con una fuerza impresionante, retorciéndose en direcciones imposibles, creando una niebla aún más espesa. El tronco comenzó a latir, como si tuviera un corazón oscuro que palpitaba con la vida de lo que había tomado. Un dolor indescriptible se apoderó de mí, como si la propia esencia de mi ser estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. La figura oscura se acercó, y, con un movimiento fluido, alzó una mano. El aire se llenó de una presión insoportable, y pude ver cómo las sombras de la casa comenzaron a tomar forma. No solo el árbol, sino cada rincón de la casa se estaba transformando, cambiando en algo oscuro y retorcido. Todo lo que tienes que hacer es dejarte ir, susurró la entidad, acercándose cada vez más. No hay escape, el precio ya ha sido pagado. Sentí como la fuerza invisible se apoderaba de mi mente, pero una chispa de claridad atravesó la niebla que me rodeaba. Sofía, mi hija. Ella aún estaba allí, atrapada, pero aún quedaba algo de ella, algo que podía salvarla. Podía sentirlo en lo más profundo de mi corazón. Con un esfuerzo sobrehumano, reuní todas mis fuerzas y, con un grito de desesperación, me forcé a caminar hacia ella. Cada paso era como atravesar una capa de hielo, pero lo hice. No podía rendirme, no podía dejar que todo se desmoronara sin luchar. Sofía, aguanta, susurré, acercándome a ella, te voy a sacar de aquí. La sombra a mi alrededor se desvaneció, pero solo por un momento. Antes de que pudiera tocar a mi hija, una mano fría me agarró con fuerza. Era la figura oscura, no puedes salvarla, ella ya es nuestra. Con un último grito, supe que no había vuelta atrás. El árbol, las sombras, todo se estaba fusionando en un solo ser, y no había manera de escapar. La oscuridad me envolvió por completo. Pero antes de perder la conciencia, vi algo que me dio una última chispa de esperanza. En el fondo de la oscuridad, el árbol brillaba con una luz débil, una luz que de alguna manera me indicaba que aún había algo por lo que luchar. Aunque no pudiera escapar, tal vez mi sacrificio sería la clave para liberar a Sofía, para romper la maldición que había caído sobre nosotros, y entonces, todo se apagó.